A las 8:55 del lunes 11 de junio de 1990, el empresario y presidente de Bolívar, Jorge Lonsdal, estaba por llegar a sus oficinas en la zona de San Pedro, en la ciudad de La Paz. El vehículo BMW color guindo que lo transportaba recorría la Plaza Israel. Estaba a solo 2 cuadras de su lugar de trabajo, la embotelladora vasca Coca-Cola, de la que era su principal ejecutivo. Fue entonces que la tranquilidad del lugar se vio violentada. 2 autos bloquearon el vehículo de Lonsdal. 3 personas que estaban encapuchadas descendieron de estos e hicieron varios disparos, logrando herir al chofer Fernando Medina. Los encapuchados sacaron con violencia a Lonsdal y lo metieron a empujones y golpes en la maletera de uno de los 2 vehículos y dejaron el lugar con rapidez ante el asombro y estupor de la gente que observaba lo que ocurría desde lejos. Los miembros de la Comisión Néstor Paz Zamora del Ejército de Liberación Nacional lo secuestraron. Estaba vinculado a La Razón, el periodismo. Se jugaba el Mundial, jugaba Inglaterra ese día. Y tipo 11 de la mañana, uno se entera y dice, este es noticia de primera plana, secuestro de Lonsdal. Qué curioso, acá frente a mi casa, en este callejón, se hace el cambio de coches, acá en el pasaje Gasco. Detuvieron el auto en el que se trasladaba Lonsdal. Felizmente no mataron al chofer. Acá en la puerta se hizo el cambio de coches, salieron en 2 coches. Luego se dirá que se fue uno a la zona sur y otro al alto. Y tiempo después trasladarían a don Jorge Lonsdal acá, a esta misma zona, Sopocachi, pero esta vez a esta calle Abdón Saavedra, decía unos 3 cuadras de acá. O sea, empieza acá el tema y termina acá el tema. De Obrajes lo llevaron a una casa en Sopocachi, Alto Sopocachi, la calle Abdón Saavedra, donde unos 10 años antes las fuerzas militares de una dictadura eliminaron en la calle Jarrindón a un grupo del MIR, del que se salvó Juan Granado, por ejemplo, por llegar tarde, creo, y Gloria Ardaya, que se ocultó bajo una cama, pero el resto fue eliminado a metralla simple. Esos antecedentes rodearon al secuestro de Jorge Lonsdal. Bolivia vivía en esos años jornadas de turbulencia política y el resurgimiento de grupos insurgentes que luchaban contra los regímenes conservadores y capitalistas de la región. Es decir, el secuestro de Lonsdal
Fue un caso más entre otros que se presentaban en medio de ese escenario. Bueno, estaba en el gobierno Jaime Paz Zamora. Pasaba por un momento, diría, apropiado, pero tenía bastantes piedras en el camino. Uno de esos era el movimiento Paz Zamora. En realidad, la raíz de estos secuestradores eran peruanos, estaban buscando dinero, que conseguirían posteriormente su propósito secuestrando a Doria Medina. ¿Qué estaba ocurriendo en el país, no? Como siempre, habían confrontaciones teóricas, hasta pragmáticas de interés político, ¿no? De interés económico. En fin, había un ambiente de subversión, y para la lucha armada necesitaban recursos. Antes del secuestro de Lonsdale habían hecho un par, 3, 4 operaciones, entre ellos el asalto a una empresa minera. Acá viene ya un manto de noticias cada vez más difícil. Algunos hablan de $8 millones para entonces, estamos hablando de 1920. Luego vino la versión de $3 millones, de $2 millones, pero al final no había rescate. Y acá subyace otro tema, el tema humano, el tema familiar, que parecía que la familia no iba a dar aquello. Y el propio Lonsdale decía a sus captores en algunas de sus notas, es que no van a pagar ese rescate. Quizás no eso de que de la seguridad de don Jorge Lonsdale, ¿no? Estaba en segundo plano, digamos, así más o menos. Es que era tanto el hecho de que veíamos tantos casos, ¿no? de violencia, que habían habido violencias cuando Banzer, cuando García Mesa, y había violencia también después en la postdemocracia. No era primer orden para ver que don Jorge Lonsdale seguía uno con vida. Estoy con eso, con un análisis historiográfico, ¿no? Pero que después, claro, los medios fueron muy convincentes de que ese caso se esclarezca. Un detalle es que la participación del movimiento revolucionario Tupac Amaru del Perú en el entrenamiento de los secuestradores. El MRTA era un movimiento también insurgente, pero con mayor incidencia en el suroeste del Perú, la frontera con Bolivia, el lago Titicaca, Puno, etc. Claro que también actuó en Lima. Ese es un ingrediente para considerar la forma en que Lonsdale fue secuestrado en junio del 90 en una placita cerca de su oficina. En Bolívar, la noticia causó un gran impacto. El club se había quedado sin su presidente. La dirigencia repudió el secuestro y esperó que sus captores reflexionen y lo dejen en libertad. Una resolución en ese sentido fue publicada en medios de prensa, firmada por Mario Mercado Vaca Guzmán, entonces presidente vitalicio, y otros dirigentes. Fue un golpe muy fuerte. Era como si lo hubieran tocado a uno de nosotros. La verdad es que se conversó eso, no solamente en un directorio, porque no se acuerda usted que pasó varias semanas antes de que lo maten a Jorge, ¿no? Porque no sé si usted se acuerda, inclusive apareció una vez en un programa de televisión donde él pide que se le ayude. Sí, estábamos en Tembladerani y bueno, fue un boom el tema del secuestro de Jorge Lonsdale, y de verdad también en poco tiempo que tuvo de presidente don Jorge
tuve la oportunidad de compartir mucho tiempo con él. Me enseñó muchísimas cosas. Bueno, yo no estaba en el Bolívar, pero preocupaba, ¿no? El hecho de que un empresario y el presidente de la institución a la cual yo siempre era bolivarista, preocupaba, había sido secuestrado, en fin. Yo la verdad que no podía hacer mucho porque no estaba en la institución, pero sí preocupaba el hecho de que la primera autoridad deportiva de la gran institución Bolívar estuvo pasando aquellos momentos muy difíciles. Fue padrino de mi matrimonio, porque yo llegué a Bolívar, al año me caso en Bolívar, y don Jorge me acuerdo que me regala lo más básico que uno necesita para un matrimonio. Yo ganaba en ese momento $300 y me pagaba un garzonier de $150 y me acuerdo que don Jorge me regala un 3 en 1, que eso era lo máximo que había en ese momento. Me regala una heladera, una cocina eléctrica me regala también y un televisor, que era lo básico, digamos, que uno necesitaba para empezar una nueva etapa en la vida de cada ser humano. El equipo de fútbol se vio afectado por lo ocurrido, pero rápido volvió a su tren diario. No descuidó sus entrenamientos y empezó a jugar el segundo torneo del año. El primer campeonato de 1990 fue ganado por Oriente Petrolero y Bolívar había logrado el segundo lugar. El equipo celeste tenía figuras importantes y una de sus estrellas, Edwin Sánchez, había llegado al club justo en la gestión de Jorge Lonsdal. El entrenador de ese plantel era el argentino Jorge Habeger. El campeonato, el entrenamiento no se paraba por eso, ¿no? Si bien no era lo mismo entrenar sintiendo que todos los días el señor estaba secuestrado y quién sabe sufriendo o no, hora a hora, día a día, nosotros pensábamos en eso. Tuvimos, me acuerdo, varias misas en todo lo que fue el lapso de su secuestro ahí en Tembladerani para que todo pueda terminar de la mejor manera, pero lamentablemente no fue así. Jorge Lonsdal asumió la presidencia de Bolívar a mediados de junio de 1988, después de una sorpresiva renuncia de Mario Mercado, quien dejó el club deslizando entrever algunos problemas económicos para sostener la institución de fútbol. Durante su gestión, Lonsdal se propuso 3 metas importantes: institucionalizar el club, convertirla en una entidad autofinanciada y expandir la familia celeste con socios a través de la fundación de filiales en el interior del país. Según el dirigente y empresario, el fútbol era un mal negocio en Bolivia. Por tanto, su desafío principal fue buscar un cambio para que la entidad tenga un manejo eficiente de sus recursos. Buscó el autofinanciamiento del club. Un día dijo: nuestros egresos tienen que cubrir nuestros ingresos. No se debe gastar más de lo que se debe. Sin embargo, al final, Lonsdal terminó siendo un mecenas más. Poco avanzó en su plan de gestión, aunque en lo deportivo Bolívar siguió siendo gran protagonista en el fútbol nacional. Lonsdal fue un intermedio entre las presidencias de Mario Mercado.
logró en algún momento recibir aquella posta, pero luego se desmarcó y quiso quedarse en el cargo. Y tenía su propio grupo, de pronto que cuando quiso a don Mario Mercado volver a la presidencia de Bolívar, ya no podía, porque Lonsdal contaba con la mayoría, quienes votaban los socios, y la mayoría de los socios eran de Bascal, y Bascal era la empresa de Jorge Lonsdal. Mario le entró un cansancio. Mario ya estuvo muchos años, Mario, y aparentemente Mario nos decía: yo estoy cansado, yo creo que hay que hacer un cambio. Y él ya sabía que se iba a presentar Lonsdal. Entonces yo me acuerdo mucho que dijo: se va a presentar una persona conocida, que ha sido también del directorio, el señor Jorge Lonsdal, y muchos de nosotros insistíamos a Mario que cómo se iba a ir, ¿no? Y él nos decía: en algún momento vamos a volver. Conocemos a Lonsdal, empresario, pero él tenía una vena deportiva, que hay cuenta de aquel Lonsdal. ¿Por qué personas que tienen, yo diría, citando un documento de la Iglesia de Puebla, poder, placer y dinero? ¿Por qué gente que tiene dinero y goza de las mieles del reconocimiento social busca el poder? ¿Verdad? ¿Qué hay? El poder es una ambición en el fondo de toda persona. Querían tener todo. Yo creo que don Jorge Lonsdal tenía aquello, tenía dinero, tenían no tanto nombre, Bolívar le dio mucho nombre, pero quería también tener poder. Qué miel que te atrae y te atrapa y a veces te funde en muchos casos. No digo que en el caso de Lonsdal, porque esta situación no fue generada por el fútbol, sino fue generada por el factor económico y por el factor social, digamos, de descontento de grupos. Así llegó Jorge, pero no hubo ningún malestar de ninguno de los dos lados, ¿no? Y Mario por lo menos nos recomendó que si fuera posible que lo podamos nosotros colaborar en todo lo que podamos, ¿no? Es lo que pasó. Como yo digo, yo después por una serie de razones me aparté un poco, ¿no? Bueno, pensábamos siempre lo peor, ¿no? Y de verdad que con don Jorge no hubo mucha diferencia en el manejo administrativo y económico de Bolívar, que lo deja don Mario un lapso de 2 años, si no me equivoco, porque don Jorge lo manejó la institución espectacularmente. Entonces, la verdad que todo el equipo, todos los jugadores sintieron mucho ese secuestro y que lamentablemente terminó en algo fatal, ¿no? Más para la familia que para nosotros, porque bueno, la institución seguía, pero el dolor más fuerte era para la familia. Pero nosotros éramos su familia, como unos hijos para él, y de verdad que lo sentimos mucho. Y bueno, las cosas se sucedieron así, de forma que con la muerte de Jorge Lonsdal volvió Bolívar un poco a la égida, a la mano de don Mario Mercado, quien estaría algún tiempo más, y ya sobrevino también su muerte inmediatamente, de forma que impactó un poco en el ámbito deportivo de Bolívar, porque como institución estaba muy consolidada. Económicamente siempre gozaba de un buen patrimonio, y ha tenido la suerte de contar con gente muy solvente como Mario Mercado, Jorge Lonsdal y algunos otros más. Ya posteriormente, aunque con menos dinero, pero contaban con una estructura sólida. Esa es la ventaja de esta institución frente a otras. Cuando lo posesionaron, cuando fue de presidente del Bolívar, casi todos los dirigentes de ese momento nos apartamos, ¿no? Nos apartamos porque queríamos que sea él el que vuelva a nombrar a su directorio, ¿no? Lo de Lonsdal dejó un vacío en Bolívar, pero nunca dejó un vacío institucional. Era el mundial, entonces estaban en receso. Ese hecho favoreció también a que se normalizara institucionalmente Bolívar.
Y luego volvió a ser, o no volvió a ser, fue el Bolívar de siempre, no sufrió institucionalmente la muerte de Lonsdal como tal, ni siquiera diría una herida, sí se sintió humanamente aquella situación, ¿verdad? Pero Lonsdal también llegó por el medio económico, porque Bolívar quería cada vez más capitales, la situación de un equipo ganador le permitía buscar cada vez más capitales y ahí llegó Jorge Lonsdal, ¿verdad? Pero uno diría Jorge Lonsdal luego le gustó la presidencia de Bolívar y quería seguir, pero ahí vino el secuestro, ¿verdad?, de ese mes de junio y que terminó en diciembre con su trágica muerte. Días previos a su muerte, las negociaciones entre los captores y la familia de Lonsdal dieron origen a algunas pistas que prendieron la luz del túnel, que iba a señalar con exactitud el lugar donde estaba secuestrado el empresario. Sí, en realidad las cosas habían comenzado el día martes anterior y con una especie de 24 horas antes de un acuerdo tácito entre la familia para entregar el dinero y los secuestradores que desplazaron a uno de sus miembros para hacer contacto con la familia. Este era precisamente uno de los peruanos, Evaristo del MRTA, que hizo contacto con la familia en la calle 21 de Obrajes, aunque hubo llamadas que fueron realizadas desde el alto para rastrear la trayectoria. No hubo un entendimiento y a Evaristo Salazar lo capturaron en un boliche de Sopocachi, a unas 3-4 cuadras del lugar donde estaba Lonsdal y que la policía no sabía. Lo capturaron más o menos a las 9 de la noche y fue horroroso todo lo que hicieron con él. Hay documentos, testimonios de una investigación legislativa incluso. Muchos ya han sido eliminados del internet, pero fue horroroso lo que sufrió Evaristo hasta que a las 5 de la mañana, y no se sabe si en las oficinas del CEIP, que entonces era el Centro de Investigaciones Policiales a cargo del caso, comandado por un coronel Linares, Germán Linares, de un oscuro pasado porque participó en el secuestro también por horas del expresidente Siles Suazo, Hernán Siles Suazo. Y Linares estaba rodeado de otra gente que también está detallada, su subcomandante que, según este informe legislativo, se encargó de torturar a Evaristo hasta sacarle la información de dónde estaba finalmente Lonsdal. A las 5 de la mañana fue que obtuvieron, de la madrugada del miércoles ya 5, y entonces reportaron al ministro de gobierno, al propio presidente, de que habían detectado la casa y que estaba adentro Lonsdal, estaba cercada. Había varios perímetros, uno naturalmente en los alrededores de la casa, otro perímetro a unas 3 cuadras y un tercero con el que nos topamos, pues, y fue una suerte realmente. Nosotros acostumbramos a hacer rondas en el Alto en distintos lugares y nos quedamos en tertulia luego que
iban los reporteros ronderos, si se puede decir. Llegaban a las 3 o 4 de la mañana y entonces ahí sí cerramos la edición y nos quedábamos en tertulia, media hora, 5, hasta que hubiera movilidad disponible. Así que nosotros a las 6 de la mañana, un poco antes, nos topamos con el tercer perímetro que estaba cerca de la universidad. Y andábamos juntos porque iba la movilidad dejando a cada uno cerca de su casa. Y entonces fue una suerte porque yo estaba con 2 o 3 reporteros y les dije, testimonios, consigan, acérquense hasta donde pueda, porque obviamente si la policía había acercado era porque ya habían dado, no era necesario decirlo, con los secuestradores, la casa de los secuestradores. Y no escuchamos los disparos, pero la gente ya estaba arrebatada. Y decidimos conseguir los testimonios, ya no nos fuimos a dormir, porque había que elaborar la edición extra que máximo debería salir a las 11 de la mañana. El 5 de diciembre, después de casi 6 meses de estar secuestrado, terminó el caso Lonsdale con un sangriento episodio. Era una mañana fría. El reloj marcaba las 6:15 cuando se inició un rápido operativo de la policía en la calle Abdón Saavedra de la zona de Sopocachi, dejando como saldo la aniquilación de una parte de la célula terrorista y también la muerte del empresario y dirigente de fútbol. Hay diversas fuentes que sustentan todo esto. Los policías en el perímetro más nuclear, prácticamente a media cuadra de la casa, esperaban la rendición de los secuestradores y la entrega de Lonsdale. Ya estaba rodeada esa vivienda por la policía. Y después supimos que habían unas 6 personas ahí adentro, ¿no? Emitieron una fotografía de Jorge Lonsdale para que de alguna manera tenga relación con lo que pedían los secuestradores. 3 de los secuestradores salieron. Entre esos 3, el peruano Dante Limaya, el segundo del MRTA asignado a Bolivia. Y salieron junto con este peruano los 2 hermanos Acasigüe. No me acuerdo el nombre de la muchacha, pero había una muchacha involucrada ahí. Joven, tenía 19 años en ese entonces. Salieron 3 y Lonsdale se quedó con 3. Los ciudadanos percibían como algo que no se puede aceptar, que eliminen a un ciudadano, sea lo que sea, ¿no? De esa manera. Ahí han sido los policías o los secuestradores los que han eliminado, porque lo han eliminado a don Jorge Lonsdale, ¿no? Después la policía dijo eso. Hay testimonios de que pusieron colchones, en fin, trataron de evitar mayores daños en la parte donde estaba Lonsdale, es decir, en la parte del living, los dormitorios, etc. Y los 3 guerrilleros, para escapar, se subieron a la azotea. De la azotea trataron de alcanzar el dormitorio de la empleada de la casa vecina o otro dormitorio de una casa que estaba habitado por un señor que estaba silenciado
por uno de los agentes. Es decir, todas las salidas posibles ya habían sido copadas. Lo que queda en pendiente históricamente es quién ha eliminado a don Jorge Lonsdale. ¿Quién? ¿Los policías que han tomado, digamos, esa vivienda, o han sido los mismos, digamos, individuos que estaban ahí adentro y que por cuestiones que no han cobrado ese interés que tenían, habrían eliminado a don Jorge Lonsdale? Eso no se sabe hasta ahora, estimados, no se conoce. Los policías los atraparon en las viviendas las vecinas y los obligaron a volver a la terraza. Y hay testimonios. El dueño de la casa donde estaba el dormitorio de esta empleada doméstica era un militar que ha testificado, porque él fue el que escuchó la detonación de una granada de guerra, y él dice: yo soy militar, o he sido militar, y conozco, puedo diferenciar. La versión de la policía es que antes de irse, los guerrilleros ultimaron a Lonsdale. Pero la versión de otros testigos dice que la policía dio el primer disparo, probablemente la granada, que entró por la ventana principal, seguramente del living, y alcanzó a distintos lugares. Una granada explosiona y riega muerte por todo, peligro por todo lado. Esa es la contraversión. Y cuando estaban escapando, tres de los que ya continuaban con vida, por el otro lado posterior de la vivienda, fueron retenidos y eliminados por la policía. Parecía que esa era la intención, y también era la advertencia, que era eliminar a todo ese grupo, no era tomar los presos nomás. Quizás había también una intención, como según había una vecina que percibió parte de esto, que dijo, ¿no?, que posiblemente querían rendir los que estaban escapando por ese lado, pero la orden parecía que era total, ¿no? Porque porque parecía que había informaciones procedentes del exterior que eran personas, ¿no?, delincuenciales que digamos, secuestraban y pedían plata, ¿no? Eso era como terminaban el tema, digamos. Se puede contar con cierta frialdad todo eso, pero aún así, 32 años después, uno se simbra interiormente al recordar cada detalle, cada particularidad. Por ejemplo, hay la suposición, con bastante evidencia, de que a los 3 chicos los ejecutaron en la terraza. El testimonio del militar o del hijo del militar dice: el más alto, que era el italiano austriaco, podría decirse, el ex seminarista, apareció volando como un pájaro, dice, hasta el hueco que había de separación, espacio de garaje o subsuelo de la casa vecina. Y en las fotografías se muestra a Miguel Nordhauser con un enorme boquete entre el cráneo y la nariz, prácticamente, que no se le ven los ojos. Y puede que le hayan disparado con una arma de grueso calibre a quemarropa. Su desaparición fue un golpe muy sentido en el club. Bolívar
ya había jugado el segundo torneo, en el que volvió a ocupar el segundo lugar, después de Oriente Petrolero, campeón otra vez. Estábamos entrenando, termina el entrenamiento, ya nos convoca el profe y nos dice el terrible determinación de ese secuestro, que fue la muerte de don Jorge. Y bueno, a muchos se les cayeron las lágrimas porque no dejaba de ser un amigo, un dirigente, un presidente, un padre para muchos de los jugadores que éramos más jóvenes en ese momento. Obviamente seguimos muy de cerca, yo sobre todo el problema que vino después, la forma como murió, y obviamente los que lo conocíamos sabíamos que había muerto una excelente persona y un antiguo bolivarista. Que ha causado mucho efecto en la familia bolivarista, ¿no? Imagínate cortar la vida de una persona, cualquiera puede ser, ¿no? Causa mucho daño, mucho efecto todo su entorno familiar. Y también en el Club Bolívar, porque era una persona que estuvo dirigiendo bastante bien al club, ¿no? Muy preocupante, una pena. Yo lo asemejo a las películas europeas. Las películas norteamericanas a las que estamos acostumbrados duran 100 minutos, 90 de infelicidad, donde triunfa el mal, y los últimos 10 minutos de felicidad, ¿no? Entonces triunfa el bien y todos vivieron felices. Distintas de las películas latinas, donde presentamos y denunciamos un problema, y ahí termina. En cambio, las películas europeas presentan el tema y se acaban cuando uno dice necesito algo más, no, te dejan ahí. Me parece que este hecho es como las películas europeas, se quedó ahí. Lamentablemente nada se pudo hacer. Fue un impacto muy fuerte para todos nosotros, fue un impacto muy fuerte. Como tal, cuando fue aquí en Sopocache, en una casa donde lo cercaron, donde al final lo mataron, ahí estuvimos varios de los directores para ver si algo se podía hacer. Yo estuve ahí, pero el lugar estaba rodeado de fuerza del orden, policía, ejército, fue imposible. Y de ahí nos enteramos que lo habían matado, ¿no? El Lonsdale supuestamente no representaba a la transnacional Coca-Cola, ¿no? Entonces podía proveernos de fondos, ¿no? Pero él sabía que lo iban a matar, ¿no? Se ponía mal, se ponía a llorar, ¿no? Y me decía, ¿no? Yo tengo plata, quizás no lo mucho, ¿no? Pero tengo la plata que ustedes están pidiendo. Tenía muchos problemas con su familia. Entonces como que le hemos hecho un favor. O sea, todo salió mal, de entrada todo fue mal, ¿no? Entonces, a la familia se le hizo un favor porque había problema con los hijos por la cuestión de la herencia, que el mismo Lonsdale dice, mi familia no va a pagar. ¿Qué hacemos, no? Yo a través de ustedes les digo, sobre todo a la muchachada que está siendo engañada por extranjeros, yo diría extranjeros que han venido con hipótesis y metodologías fracasadas desde afuera, porque esta situación ya la vivimos hace 20, 25 años atrás. Yo les diría que lo mejor que pudieran hacer no es solamente entregar a Jorge Lonsdale, también entregarse ellos, ¿por qué no? Él no quería morir y tenía miedo, y es lógico porque somos seres humanos. No somos los superhéroes, entonces eso es algo que se me vino a la mente, y en una charla que tuvimos, o sea, él no quería morir y era como impotente ante esa situación porque él sabía de que era el primero que iba a morir. Entonces imagínate cómo se sentía él con esa carga emocional, ¿no?
sabiendo que la policía llegaba y era el primero. Nos distribuimos las responsabilidades. En la casa de 2 pisos, en el primer piso lo llenamos de colchones, de papeles, colocamos cerca gasolina, algunas municiones sin cargadores lo colocamos en determinados lugares, se distribuyó las armas, las pocas armas, casi nada de armas, y esperamos, ¿no? Vamos a establecer el lugar exacto donde estaba el comando terrorista y a partir de ese momento hicimos un cerco estratégico a toda la zona e intentamos intimar a la rendición al comando terrorista, pero desafortunadamente, al parecer, la decisión de esta gente era no entregar con vida a Jorge Lonsdale. Lo primero que hace el MIR, ¿no? El MIR ya dentro de ese plan es poner un francotirador al frente de la casa, ¿no? Entonces, en cuanto comienza la refriega, la ventana de un tiro la bajan. Todo y cortina se viene abajo. Acto seguido, le disparan, ¿no? Malonza. Le llega, una parte del cuerpo le llega. Después entran gente de comando y lo aniquilan, ¿no? Y los demás chicos no sabían qué hacer, querían por ir por la ventana, y yo salgo corriendo a la ventana, ¿no? Me fijo y habían policías por todos lados ya apuntando, ¿no? Y le digo, no salgan, no salgan. Y los chicos se van por ahí, ¿no? Fue decidido porque nos percatamos de que los terroristas iban a ajusticiar de manera inminente a Jorge. Tomamos la decisión porque aún quedaba una esperanza de que a través de una rápida, decidida, firme acción de nuestras fuerzas hubiera sido posible salvar la vida de Jorge. Esto no fue posible por la fría determinación de los terroristas, que lo primero que hicieron antes del combate fue ajusticiar a Jorge. Los han agarrado vivos, ¿no? Los han acribillado ahí, ¿no? Y nosotros corrimos mejor suerte porque también nos iban a matar, ¿no? Pero por cosas de la vida ya había llegado ya un canal de televisión, el Canal 4, ¿no? La situación que se ha planteado, como ustedes podrán apreciar, simplemente es muy grave. Grave porque todavía la población, y quiero insistir en ello, se sigue preguntando por qué se produjo un operativo de esas características cuando estaba más que evidente a través de un comunicado, además, que hizo conocer el grupo ELN, que la vida de Jorge Lonsdale estaba en vilo, mucho más si la policía mantenía su intervención. ¿Por qué no hubo una posibilidad de diálogo previo? ¿Por qué no se hizo un operativo en el que se pudiera negociar la vida de Lonsdale contra la vida de los secuestradores antes de un asalto final, como parece que se llevó adelante de una manera directa, de acuerdo a todos los testimonios? Lo ocurrido con el empresario y entonces presidente de Bolívar dejó muchos escenarios para el análisis. También muchos sentimientos de dolor, pese al paso del tiempo. Hechos como este ahuyentan a las personas. Hechos como sucedido tras la salida del presidente Morales y la llegada de la señora Áñez, ahuyentan también capitales, porque la gente que invierte, la gente que quiere traer más medios, invierte donde hay una sociedad segura, no donde hay inseguridad. Este caso de Lonsdale, claro, ha sido muy trágico, ¿no? Hasta ahora. Yo creo que es un análisis de los profesionales de investigación policial, no solamente de seguridad,
sino que van investigando no solamente este caso, sino que mañana, estimado de aquí a un otro tiempo más, puede esclarecerse lo que ha pasado con Doria Medina, con el doctor Hernán Siles Suazo, que los han secuestrado, y otros casos así similares que continúan siendo materia de análisis policial, no solamente en la policía, sino en el Ministerio de Seguridad, etc. Y por supuesto que el caso de don Jorge Lonsdale sigue siendo materia de investigación, de análisis. Lonsdale y los insurgentes muertos son parte de la historia del país, de ese avance hacia un lado o hacia el otro, de ese tira y afloja. Y ellos también pueden ser considerados los 4 víctimas, ¿no?, de toda una etapa turbulenta, violenta, de transformaciones muy ríspidas en la sociedad y en el Estado boliviano. Lo que dio mucha pena, ha sido mucha pena, yo creo que a todos acá en el país, la forma como murió, ¿no?, la forma como lo mataron, ¿no? Yo creo que nadie merecía morir en esa forma, ¿no? De forma que pasando los años hubo más bruma que realidad, como las películas europeas. Es decir, error de quién, error de cálculo, la familia no quiso pagar el rescate, ¿por qué se aventuró a entrar a esta casa de 2 pisos? Las 3 balas que dieron muerte a Jorge Lonsdale, 2 por la espalda y 1 frontal, y entonces uno dice, ¿qué pasó ahí? El hombre estaba expuesto al ventanal de esa casa de 2 pisos, casi esquina Chaco y Abdón Saavedra. Se precipitó la policía, de los 9 captores 3 murieron, 3 escaparon, 3 fueron detenidos y están en libertad. Y con el paso de los años, se olvidó el caso. No termina, ¿no? Como hay casos que mundialmente conocemos que han ocurrido hace 30, 40 años. Han seguido siendo investigados y han tenido resultados, ¿no?, más concretos en otros países. Hay varios casos así, ¿no?, que han habido, ¿no?, como hay inclusive en la Argentina. Hasta ahora se sigue investigando, desde Domingo Perón, de Evita Perón, se siguen investigando. ¿Qué ha ocurrido? ¿O han fallecido así naturalmente? ¿No? ¿O ha habido otros puntos concretos de investigación? Este hecho coyuntural, si uno hace una lectura de otra naturaleza, sirvió para aupar todos aquellos sectores a buscar mayor seguridad, a hacer que el gobierno tenga en estas órdenes y cuestiones un mayor control y mayor resguardo, porque también la imagen de un país está allá, donde la seguridad sirvió en el plano económico. No digo que ahuyentó capitales, pero dejó muy prevenidos a los empresarios y gente que tenía dinero por presuntos secuestros posteriores. Luego supimos que todo este dinero iba para Perú, para luego en los asaltos, recuerda tú, a la embajada de Japón. Yo creo que la mayoría de los ciudadanos no aceptan eso, que termine de esa manera. No puede ser, ¿no? Sea lo que sea, si haya tenido ciertas relaciones con la familia, con su empresa, pero era una persona que estaba en un nivel direccional muy reconocido, ¿no? Y que, digamos, en algunos casos no era muy, para algunos, no era muy satisfactorio, pero por encima de las dificultades, de las diferencias que pudieron haber habido entre él y sus instituciones donde estaba, por encima de eso el respeto a la vida, ¿no? Eso sí que no se disculpa. Creo que hay efectos políticos, deportivos y sociales. Político porque desacreditó al gobierno de entonces, un mal operativo, ¿verdad? Creo que quería hacer cenaquinas, es una expresión común, el gobierno, y no le salió bien, porque quería capturar a todos, liberar a Lonsdale y anotarse un poroto. No le fue bien en el orden político. En el orden social mostró que lo que acá se presumía que no iba a llegar nunca, llegó. Los secuestros, y luego siguió un tiempo más tarde con Doria Medina.
Es decir, si algo uno busca en una sociedad es la seguridad. Si algún hombre común en nuestra sociedad busca es la seguridad, sobre todo de su familia. Y también una inseguridad para aquellos que pudiesen tener algo de dinero, porque se los mostraba frágiles, ¿verdad? Y a partir de entonces muchos de aquellos decían, no hay que hacerle el mismo recorrido. Parece que ese fue uno de los errores de Lonsdale. Siempre hacía el mismo recorrido y era fácil capturarlo. Solamente Lonsdale y los 3 chicos que murieron, creo que saben cuál fue el desenlace.